Buenos días. En el video del día de hoy les voy a mostrar una serie de experimentos que se pueden realizar relativamente fácil en casa relacionados con la mecánica cuántica para mostrar diferentes aspectos de esta teoría como la cuantización de la energía, como el hecho que esta teoría sea una teoría probabilística. Esto implica que muchos resultados se pueden obtener a partir de las mismas condiciones iniciales. Además, vamos a observar que hay una interacción entre el experimentador y el sistema de estudio que hace que observemos cosas distintas de acuerdo a esta interacción. Para observar el efecto fotoeléctrico vamos a hacer uso de un espectroscopio, una lámina de zinc, que es la que colocamos en la parte superior. Necesitamos una fuente de luz con la energía suficiente para excitar los electrones. En este caso vamos a utilizar dos fuentes de luz, una luz ultravioleta C y una luz ultravioleta 360 nanómetros. Además necesitamos cargar la superficie negativamente. Para eso utilizamos un acrílico que está cargado. Después acercamos el acrílico, tocamos con el dedo y quedó cargado negativamente. Cuando irradiamos con luz de 360 nanómetros vemos que no se observa nada en la laminilla de aluminio que está, pero cuando se irradia con luz ultravioleta C vemos que la laminilla cae rápidamente. Eso es porque los electrones son emitidos de la lámina y se descarga esta. Ahora vamos a cargar el electroscopio con una carga positiva. Para hacer esto lo que hacemos es frotar una bomba, acercar esa bomba a la laminilla, tocar con el dedo y ahora quedó cargada positivamente. En este caso, cuando acercamos la luz ultravioleta de 360 no observamos nada porque está cargado positivamente, porque necesitamos más energía para extraer los electrones, e inclusive la luz ultravioleta C no es capaz de extraer los electrones, y si fuera capaz de extraer los electrones, la laminilla en lugar de acercarse al centro lo que haría es alejarse porque se cargaría más positivamente. El dispositivo para estudiar el efecto fotoeléctrico utilizando una luz de neón, esta es una luz de neón, consiste en utilizar un varistor que nos va a permitir controlar el voltaje alterno. La luz de neón conectada al varistor está conectada a través de esta conexión eléctrica, este enchufe, esta toma. Es importante conectar en serie de la luz de neón una resistencia aproximadamente entre 70 y 120 kiloohms, que está aquí, para evitar que cuando se prenda la luz ocurra un pico de corriente y ese pico de corriente genere una disipación de energía muy rápida, haya calentamiento y hay un cortocircuito. Para evitar chispas y cortocircuitos hay que colocar esta resistencia. Para ver cuánto voltaje necesitamos para encender la luz de neón, necesitamos un multímetro. El multímetro está midiendo el voltaje AC a lado y lado de la luz de neón. Aquí vemos que inicialmente tenemos 43.8 voltios AC y no es suficiente para prender la luz de neón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aumentar el voltaje y ver en qué voltaje ocurre el encendido. Aquí vemos que hay algo de encendido, más o menos en 45.7 voltios. Ahora si seguimos aumentando el voltaje, la luz se hace más intensa, los 48 voltios, porque está fluyendo más corriente. Y cuando se reduce tras el voltaje, se apaga. Entonces lo que vamos a ver para observar el efecto fotoeléctrico es cómo el bombillo se puede encender si lo iluminamos con una luz ultravioleta. Para ver el efecto de la luz ultravioleta lo que vamos a hacer es subir el voltaje levemente hasta observar que se encienda. Ahí se encendió. Entonces vamos a bajar, está en 45 voltios, vamos a bajar a 43 voltios, 43.6. Y ahora vamos a observar, o sea, el voltaje es menor que el necesario para encender la lámpara, pero si lo irradiamos con luz ultravioleta, ahí vemos que se enciende la luz. Observen la luz roja. Cuando se hace una ampliación, observamos la luz en más detalle.
vemos que cuando acercamos o irradiamos con luz ultravioleta los electrodos, observamos emisión de luz roja al interior de los electrodos o al interior del bombillo de neón, ya que la luz ultravioleta es capaz de extraer los electrones de los sólidos, y estos electrones que son extraídos impactan los átomos de neón que están en estado gaseoso, los excitan y estos al relajarse se emiten luz roja. Al interior de los sólidos, los electrones van a tener distintas energías, debido a que las energías están cuantizadas, y en la teoría de sólidos decimos que hay bandas de energía y que son permitidas y bandas de energía que son prohibidas. Eh, Hay un concepto fundamental en estado sólido que es el nivel de Fermi. El nivel de Fermi es la energía de los electrones de mayor energía, 0 grados Kelvin, o la energía del nivel energético que tiene una probabilidad de ser poblado del 50%. Cuando nosotros aplicamos una diferencia de potencial al lado y lado de los electrodos, lo que estamos haciendo es subir el nivel de Fermi de uno de los electrodos y bajar el del otro, y favorecer la expulsión de los electrones del sólido, porque a medida que le damos más energía potencial, en algún momento vamos a tener suficiente energía para extraer los electrones. El efecto fotoeléctrico se va a observar cuando disminuimos ese potencial necesario para emitir electrones, no mucho, digamos apenas unos 3 voltios, que corresponde más o menos a la energía de luz ultravioleta que vamos a utilizar, y después iluminamos el bombillo con luz ultravioleta. O sea, los 3 voltios que nos hacen falta, pues esa energía que nos hace falta, la damos en forma de radiación electromagnética mediante la luz ultravioleta. Cuando reducimos demasiado el voltaje que está suministrando el varistor, en este caso 38 voltios, vemos que al acercar la lámpara de luz ultravioleta no observamos emisión de fotones por parte del gas de neón, porque ya no tenemos la energía suficiente para expulsar estos electrones. Cuando volvemos a aplicar nuevamente un voltaje de 43 voltios, observamos que no es suficiente para encender la luz de neón, pero cuando iluminamos la luz de neón con luz ultravioleta, vemos que esta se enciende y se observa el color característico rojo, que es producto de la emisión de los átomos de neón cuando son excitados por el bombardeo permanente de los electrones que están saliendo de los dos electrodos que hacen parte de la luz de neón. Ahora, para observar que efectivamente la radiación electromagnética está compuesta con fotones de diferente energía y que se necesitan unos fotones de una energía específica para que haya excitación, vamos a hacer un experimento con una lámina que tiene un material fosforescente. Cuando esta lámina que tiene un material fosforescente es irradiada con luz roja y colocamos por ejemplo un clip en la mitad para que interfiera la luz y apagamos la luz, no observamos excitación, no observamos absolutamente nada. Si utilizamos una luz de mayor energía, en este caso utilizamos una luz verde, y excitamos la lámina fosforescente, observamos que efectivamente hay excitación de la fosforescencia y que queda inclusive la imagen del clip grabada. La excitación es tenue, pero se observa. Esto es una prueba de la cuantización de la energía, del hecho de que los niveles energéticos al interior del material fosforescente están cuantizados y que los electrones al interior no pueden obtener cualquier energía. Ahora, si utilizamos una luz de mayor energía, en este caso azul, observamos que la excitación es mucho más intensa y permanente en el material fosforescente. Se ve claramente la imagen negativa del clip que estamos utilizando. Ahora, si ya utilizamos luz de mucho mayor energía como la luz ultravioleta, vemos que la excitación es mucho más intensa y permanente, como observamos en esta última imagen. Otro fenómeno que muestra la cuantización de la energía es el fenómeno de fluorescencia. Hay muchos materiales o tintas que son fluorescentes y que se utilizan para construir billetes o construir papel que hace parte de los pasaportes como método de seguridad. Entonces, cuando uno observa el pasaporte con luz visible, observa una serie de grabados, en este caso es el pasaporte colombiano, de grabados característicos de tejidos colombianos, pero cuando se irradia con luz ultravioleta se observa un jaguar, que no se observa a simple vista con luz ultravioleta. Eso es porque la luz ultravioleta es capaz de excitar los colorantes que fueron utilizados para pintar el jaguar, y al excitarlos y relajarse no vuelven al nivel original, sino que hay relajación a niveles intermedios
y al relajarse en niveles intermedios la emisión de energía corresponde a longitudes de onda en el visible, y en este caso pues, podemos observar el jaguar. Un hecho característico de la física clásica era que cuando se hacía una predicción de algún posible resultado en la naturaleza, esta predicción era única. Esto hacía que la naturaleza fuera determinista, que una vez conocidas las leyes y conocidas las condiciones iniciales de un sistema, se podría predecir exactamente cuáles eran las circunstancias o las características o las propiedades de un sistema en un tiempo posterior. Resulta que los sistemas cuánticos o los sistemas reales no son así. Hay muchos casos donde se observan diferentes resultados para un mismo experimento, y un experimento que muestra eso es la birrefringencia. Este fenómeno consiste en que cuando se hace pasar un haz de luz por un material que tiene estas características, observamos que una luz monocromática que está polarizada tiene dos índices de refracción, o sea, hay dos salidas, hay múltiples caminos. Un hecho característico de la mecánica cuántica es que hay muchas posibilidades y las posibilidades se presentan con diferentes probabilidades. O sea, la probabilidad es algo intrínseco a la mecánica cuántica, no algo que dependa de los instrumentos que utilizamos o de la carencia de conocimiento. En la imagen que estamos observando vemos que cuando un haz de luz pasa por un prisma, este haz de luz blanca se descompone en los diferentes colores. Entonces cada color tiene un único índice de refracción característico. Esto no sucede cuando en lugar del prisma de acrílico se utiliza un cristal de carbonato de calcio, donde se observa que cuando un haz de luz incide en este cristal, observamos que hay dos láseres o dos haces que salen, debido a que existen dos índices de refracción. Y si cambiamos el ángulo de incidencia del láser, inclusive vemos mucho más rayos que salen a diferentes ángulos, o sea que las posibilidades son muchos más que simplemente un único resultado. O sea, la luz se puede reflejar y se puede refractar de diferentes formas. Eso implica que hay múltiples caminos para partículas idénticas que inciden sobre la superficie. Esto es algo que es característico únicamente de la mecánica cuántica y que no se puede explicar mediante la mecánica clásica. El hecho de que existan múltiples posibilidades para un hecho y que todas se manifiesten al mismo tiempo. Cuando se ve una imagen a través de un cristal de carbonato de calcio, la imagen se ve doble, por el hecho que habíamos explicado anteriormente, la birrefringencia. Pero cuando se coloca un lente polarizado circularmente en medio y se empieza a rotar este lente, se observa que en algunos casos se observa una sola imagen y se puede hacer que se observe la imagen superior o la imagen inferior. Observen que cuando se observa una sola imagen, la imagen es más nítida e intensa. En este caso lo que estamos haciendo es que todos los fotones sigan la misma trayectoria, en algún caso cuando vemos la imagen más intensa, o que sigan dos trayectorias. Eso quiere decir que el experimentador afecta significativamente las observaciones que vamos a hacer. Eso también es característico de la mecánica cuántica, la interacción entre el observador y el sistema. Para entender la mecánica cuántica es necesario entender que las imágenes que nosotros hacemos comúnmente de los hechos naturales no son adecuadas para describir los fenómenos cuánticos. Entonces necesitamos adaptar nuestro cerebro a otro tipo de razonamientos y otro tipo de conceptos que son indispensables para entender la mecánica cuántica. En este sentido, por ejemplo, cuando vemos las propiedades de los fotones, no podemos tratar a estos fotones como si fueran ondas clásicas o tratar a estos fotones como si fueran partículas clásicas. Dependiendo del experimento, a veces un modelo corpuscular es más fácil para tratar los datos experimentales, como en el caso del efecto fotoeléctrico. En otros casos, una visión ondulatoria del proceso de los fotones es más adecuado para explicar los fenómenos, como en el caso de la difracción de la luz. Pero eso no implica que los fotones sean ondas y partículas al mismo tiempo, o que sean ondas o partículas. En general, en la mecánica cuántica todos los sistemas se analizan como si fueran ondas, y en la teoría de campos se analiza como si fueran ondas. O sea que las partículas realmente son una aproximación mental para entender algunos fenómenos, pero si somos estrictos podríamos trabajar y entender la naturaleza sin necesidad del concepto de partícula y trabajar únicamente con ondas. A cada partícula se le puede asociar un campo
Los electrones pueden tener un campo, los quarks pueden tener otro campo y hay interacción entre campos, y estos campos pues hay oscilaciones y perturbaciones en ellos, y la influencia de estos campos de unos con otros pues son los que llevan a la manifestación de los fenómenos físicos. Pero desde el punto de vista práctico a veces es útil concebir eh, que existen partículas y que los fotones tienen un comportamiento corpuscular. Por ejemplo, cuando vemos el efecto fotoeléctrico, en el efecto fotoeléctrico es más fácil concebir los electrones como si fueran paquetes de energía, y cuando se escriben las ecuaciones y se hacen los análisis, pues dan resultados inmediatos y sencillos si tenemos esta visión. Pero cuando analizamos los fotones en fenómenos como la refracción o la difracción, es mejor verlos como ondas para poder analizar más fácilmente estos procesos. Pero el hecho que nosotros tengamos modelos para facilitar nuestros cálculos no significa que esos modelos representen la verdad o la realidad. La realidad de los fenómenos cuánticos es que existen muchas posibilidades, que está sometido a fenómenos probabilísticos, que nosotros no podemos hacer imágenes mentales simples de los sistemas cuánticos, mentales simples de un átomo de hidrógeno. No, porque no existen trayectorias, entonces tenemos que acostumbrarnos a utilizar conceptos y modelos donde haya múltiples posibilidades, múltiples universos, múltiples resultados para un experimento, y trabajar con probabilidades. Finalmente, otro experimento que muestra la cuantización de la energía son los espectros atómicos. Si nosotros tomamos diferentes sales de diferentes elementos y los colocamos a la llama, observamos que los colores que emiten estos elementos son distintos. En este caso podemos observar que el litio emite un color rojo característico, el sodio emite un color amarillo, el potasio un color violeta, el estroncio un color rojo y el cobre un color característico verde. Ahora, si se hace un espectroscopio casero y se observa la luz emitida por una lámpara fluorescente, observamos el espectro que se está viendo en la imagen, donde se ve claramente el par de líneas verdes que corresponde a la emisión de los átomos de mercurio. Pero lo más importante de observar estos espectros es que son espectros discretos. El hecho de que sean discretos, o sea que hay unas líneas específicas de emisión, significa que hay unos niveles energéticos específicos al interior de los átomos, y que la energía al interior de los átomos no es continua, sino está cuantizada, es discreta, que es una de las características primordiales de la teoría de la mecánica cuántica. El principal mensaje de este video es que nosotros, como seres humanos y como científicos, debemos adaptar nuestro cerebro y nuestra forma de pensar a la naturaleza, y no al contrario. Nuestro cerebro fue diseñado evolutivamente para existir en la naturaleza, para reproducirse, para comer, para protegerse, para combatir contra otros animales y proteger el alimento del territorio, pero no fue diseñado para eh, escribir poesía o entender la física. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que forzar nuestro cerebro a que se adapte, a que cambie, y que no sea prisionero de nuestro sentido común o nuestras formas simples de entender la naturaleza. Muchas gracias.